y esperamos que esta charla sea de su agrado e interés y que puedan participar activamente con sus preguntas y comentarios. Sin más preámbulos, doy paso a la doctora Kate Saavedra, residente de neurología, y Dafne Andrade, estudiante de 10º semestre y miembro activo del grupo CEF Neurología FUCS. Muchas gracias por la atención y que disfruten de la charla. Hola, buenas noches. Como ya lo mencionó Sofía, entonces soy Kate Saavedra, residente de neurología. Bueno, para iniciar, entonces, pues todos sabemos que la infección por SARS-CoV-2 causó pues un gran impacto a nivel mundial, donde inicialmente pues habían cosas que pues eran desconocidas, nuevas en cuanto pues a la infección y sabíamos que habían complicaciones y compromiso de ciertos órganos, pero como tal la información no era muy clara. Sin embargo, pues a medida que ya han pasado los años, ha sido posible que se realicen pues estudios en pacientes que pues han adquirido la infección, y pues hemos podido como llevar a cabo como ya más, a tener más información en cuanto a por qué se producen estas manifestaciones. Entonces nos pareció pues importante revisar este tema, pues ya que sabemos que en este momento no hay tantos casos de COVID como en años anteriores, pues como vamos a ver en esta revisión, hay muchas manifestaciones neurológicas que es importante conocerlas en nuestra práctica clínica, porque muchas veces nos vamos a enfrentar a pacientes que nos van a preguntar el por qué tienen estas manifestaciones, incluso no solamente al inicio de la enfermedad, sino tiempo ya después, año, meses después de contraer la enfermedad. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, Dafne, ya puedes iniciar. Buenas noches. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de que el 11 de marzo se declaró pandemia el COVID-19 y se empezaron a hacer estudios relacionados principalmente a la sintomatología respiratoria. Como lo mencionaba Kate, no estaba tan claro esa sintomatología neurológica, que son las manifestaciones multisistémicas que puede tener el coronavirus como tal. Entonces, el tema del día de hoy es COVID, manifestaciones neurológicas del SARS-CoV-2. Mi tutora, Kit Saavedra, residente de primer año de neurología, y mi nombre, Dafne Andrade, estudiante de 10º semestre de medicina. Entonces, para iniciar, quiero hacer como énfasis en algunas características del coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Este pertenece a la familia Coronaviridae y al género beta coronavirus. Es importante mencionarlo porque tiene 4 proteínas características que lo compone su genoma. Entonces, la primera es la proteína de membrana, la segunda es la proteína de espiga o la proteína S, la tercera es la proteína de envoltura y por último tenemos la proteína de la nucleocápside. Es importante porque es un virus con ARN monocatenario de sentido positivo y mide alrededor de 80 a 220 nanómetros de diámetro. Su huésped natural son los murciélagos y este coronavirus comparte aproximadamente el 96% del genoma con un virus llamado RAT-G13 que infecta principalmente a los murciélagos. El COVID-19 empezó a ser relevante o reconocido porque en el 2019 existieron brotes y casos de neumonía típica en la ciudad de Wuhan, China, y después en enero del 2020 se pudo identificar y se pudo reconocer la secuencia genómica como tal y después fue declarado como pandemia en el 2020. Para hablar sobre los mecanismos de patogenia mediante los cuales el coronavirus puede causar esas manifestaciones neurológicas, aún no están totalmente descritos, pero se tienen dos grandes postulados. El primer postulado es la invasión directa mediante la vía transináptica y el segundo es la invasión indirecta a través de la propagación hematógena que irrumpe la barrera hematoencefálica. Entonces, en este gráfico vamos a tener, como lo mencionaba anteriormente, la proteína S, que está compuesta de dos subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2. La subunidad S1 se va a unir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual va a ayudar a que se pueda internalizar el coronavirus, de la mano de otras moléculas como proteasas que ayudan a que el coronavirus se centre en la ruta transcribiforme del nervio olfatorio y pueda llegar al sistema nervioso central. En la literatura describen que el bulbo olfatorio es un sitio de alto riesgo, ya que no está cubierto por la dura madre y es más fácil que el coronavirus pueda tener como una neuroinvasión como tal en este espacio o en este lugar. El coronavirus también va a encargarse del transporte axonal retrógrado, es decir, desde el soma hasta la neurona,
poder realizar su neuroinvasión. Y el segundo mecanismo, el coronavirus utiliza el mecanismo de caballo de Troya para poder camuflarse por medio del endotelio vascular o los leucocitos infectados, ya que estos también tienen los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y es más fácil de que el coronavirus se pueda camuflar, internalizarse y poder estar dentro del huésped como tal. Se le llama caballo de Troya, ya que se hace la analogía a cuando los aqueos quisieron invadir la ciudad de Troya, utilizaron un caballo hecho en madera y dentro de este caballo estaban los enemigos. Entonces se hace la analogía porque el coronavirus lo que hace es camuflarse para poder entrar al huésped. Y otros mecanismos que describen también la fisiopatología de esta neuroinvasión sería la cascada inflamatoria, el aumento en las interleucinas, la activación como tal en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ya que me puede causar una vasoconstricción y un estado proinflamatorio. Es importante mencionar que estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 están ubicados en los astrocitos, en las microglías y en neuronas, lo que hace que el sistema nervioso central sea más susceptible a esta neuroinvasión. En una serie de casos, aproximadamente se utilizó una muestra de 214 pacientes y se evidenciaba que el 36.4 de estos pacientes tenían síntomas relacionados con el sistema nervioso central y que el 8.9% de los pacientes tenía síntomas relacionados al sistema nervioso periférico. Relacionado a la aparición de las manifestaciones neurológicas de acuerdo a su perfil temporal, podemos evidenciar que el periodo de incubación del coronavirus es muy temprano y que las manifestaciones van a utilizar o se van a manifestar aguda, subaguda o crónicamente. En esta figura lo vemos como para y posinfecciosa, para haciendo relación a que está más cerca la fase aguda y posinfecciosa que va a ocurrir después de esta. La cefalea, que es una de las manifestaciones neurológicas más comunes y más frecuentes, se dice que se da aproximadamente del 6 al 34% de los pacientes, se caracteriza por una cefalea tipo leve y se relaciona a una tormenta de citoquinas. Es la hipótesis principal de por qué se puede causar la cefalea en estos pacientes con COVID-19. También vemos otras manifestaciones, otros trastornos que se pueden ubicar de manera aguda, subaguda y crónicamente, como lo sería ya una alteración cognitiva o una demencia. Para iniciar, vamos a hablar sobre las neuropatías craneales, ya que tienen síntomas que se evidencian temprano y son muy comunes. Se puede decir que se da en una etapa aguda o en una etapa subaguda. Es indispensable mencionar que los pacientes, alrededor del 5.1 al 98% de los pacientes, pueden tener disfunción olfatoria. ¿Cómo sucede esto? Entonces, el coronavirus va a invadir las células sustentaculares que se encuentran en el epitelio olfatorio y aquí va a realizar la neuroinvasión como tal. Se dice que hay otra hipótesis, no es tan apoyada, pero la cual hace referencia a las neuronas sensitivas olfatorias, pero dicen que esta tiene un curso más demorado, entonces por eso las células sustentaculares o las de soporte es la que evidencia más la disfunción olfatoria. Se pueden ver algunos trastornos olfatorios como la disminución parcial o total del olfato, la cacosmia o la fantosmia. La disfunción gustativa también está relacionada con la olfatoria y se da aproximadamente del 5.6% al 88.8% de los pacientes. También va de una pérdida parcial o una pérdida total del gusto y está relacionada con las células sustentaculares. En la resonancia magnética nuclear podemos evidenciar que hay un edema en el bulbo olfatorio y que esta señal se puede ver aumentada. Relacionado a la neuroinvasión que hay en el nervio vestíbulo coclear, podemos darnos cuenta que hay una pérdida auditiva o pueden haber otras manifestaciones como el tinnitus, el vértigo o mareo. Y cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel ocular por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, se puede dar una inflamación del nervio óptico de manera uni o bilateral y me va a causar alteraciones de la agudeza visual desde una pérdida parcial hasta una ceguera total. También es importante mencionar que en la literatura dicen que los síntomas olfatorios pueden tener un periodo o un curso de tiempo máximo de 8 meses
y que en encuestas realizadas en Italia, en pacientes que no estaban hospitalizados, ellos decían que para poder retornar a su estado olfatorio normal se han demorado aproximadamente 37 días. El síndrome de Guillain-Barré, quiero hacer como hincapié en este síndrome porque fue muy prevalente durante la pandemia. Entonces es una neuropatía sensitivo-motora ascendente de inicio agudo, ataca principal al sistema nervioso periférico y está caracterizada por parálisis ascendente en los miembros, en las extremidades, y puede estar acompañada del pródromo que les explicaba anteriormente, que puede estar con fiebre, rinorrea, tos, y algunos autores mencionaban que en pacientes no se podía discriminar muy bien si primero era la parálisis o primero era este pródromo o primero era el pródromo y después la parálisis. Entonces todavía no hay como un consenso de cómo empieza muy bien el síndrome de Guillain-Barré en los pacientes con COVID-19. Se tienen unas estadísticas como de que la edad media es a los 55 años y muy contrariamente a lo que hablamos de la etiología o de la epidemiología del síndrome de Guillain-Barré, los hombres son los pacientes más afectados con COVID-19 más Guillain-Barré, a comparación de cuando es sin COVID, que las mujeres son las más predominantes en el síndrome de Guillain-Barré. Los pacientes con secuelas puede ser del 10 al 15% y la mortalidad alcanza el 10%. Esta mortalidad consiste en la mayoría de veces por arritmias cardíacas o distrés respiratorio. Los pacientes también pueden acompañarse de debilidad motora o de arreflexia y pérdida del control de los esfínteres. ¿Qué pasa acá? El coronavirus va a utilizar la misma proteína S o la proteína de espiga y va a unirse a las glicoproteínas que contienen el ácido ciálico para poder entrar a la célula. Cuando hacen esto van a realizar una reacción cruzada entre los gangliósidos del coronavirus y los glicolípidos del axolema como tal. Y tenemos un dato importante, que es que los brotes del síndrome de Guillain-Barré aumentan y están asociados a las epidemias, a las pandemias virales, ya que el 70% de estos pacientes siempre tienen un pródromo viral y más o menos lo relacionan de 1 a 3 semanas del inicio del contagio con coronavirus. También se manifiestan otros tipos de variantes como la de Miller-Fisher, con su pues, cuadro característico de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. La encefalopatía es la manifestación neurológica más frecuente en pacientes hospitalizados y se dice que el COVID, o bueno, el coronavirus, es capaz de afectar esas estructuras límbicas que se encargan de manejar la parte conductual de los pacientes, que los pacientes hospitalizados van a alcanzar un porcentaje del 50 al 55% de los pacientes que pueden tener encefalopatía y que predomina más en los hombres. Esta presentación es para infecciosa o de inicio y puede estar acompañado con trastornos de conducta. También mencionaban que el delirio más predominante es el mixto y que puede estar acompañado por crisis epilépticas o hiperreflexia. También es importante mencionar que los mecanismos subyacentes son complejos, pero debemos de considerarlos, como las anormalidades metabólicas, los medicamentos y la hipoxemia. Y es importante que estos factores mediadores claves, como la disfunción endotelial y la coagulopatía, son los que nos van a centrar a que el coronavirus puede desencadenar un cuadro de encefalopatía. En las resonancias cerebrales podíamos ver hiperintensidades bilaterales y también podíamos ver microhemorragias tanto en la parte del cuerpo calloso como en la parte yuxtacortical. El ACV está relacionado como que el COVID es uno de los factores de riesgo para el ACV isquémico, que tiene un OR aproximado del 6,74, y lo que hacen hincapié es que el ACV isquémico de grande vaso se evidenció más en pacientes jóvenes con COVID-19, que los factores tradicionales son los mismos, como la hipertensión, la fibrilación auricular, la diabetes mellitus, que ayuda al estado proinflamatorio para poder crear este cuadro de ACV, el cardioembolismo y la misma inmovilización que pueden tener los pacientes hospitalizados. Entonces vemos la prevalencia de ACV en los pacientes hospitalizados, que se dice que es del 2,8 al 6%, y esto me va a constituir la triada de Virchow como tal. Entonces, la lesión endotelial,
éstasis y la hipercoagulabilidad. En Estados Unidos se realizó un estudio con 5.8 millones de veteranos, los cuales habían presentado COVID y se relacionó o se hizo la comparación con pacientes que no habían tenido COVID y los pacientes veteranos con COVID eran más propensos a tener un ACV después de un año, con un intervalo de confianza del 95%. El COVID persistente habla de que estos síntomas van a ser permanentes después de 4 semanas y están caracterizados por la disfunción cognitiva, por la bradipsiquia, es decir, la disminución en el curso del pensamiento, que puede estar acompañado del insomnio de conciliación o mixto y pueden tener síntomas autonómicos. Las mialgias no eran tan comunes, pero pacientes pues denotaban este síntoma. Entonces, por eso lo traemos como a pues en la presentación como tal. También se dice que este COVID persistente se podía dar por la activación inmune persistente o por un daño residual o que podía ser como el desenmascaramiento de las patologías que podían tener los pacientes, pero por el COVID se alteraron y pudieron demostrarse más. Entonces decía que habían imágenes diagnósticas como el PET y la resonancia cerebral que lo que me iba a evidenciar era un hipometabolismo de la glucosa en ciertos lugares como el hipocampo, la amígdala, el tálamo y la corteza insular. El COVID persistente estaba más reflejado en pacientes con enfermedad grave y pacientes hospitalizados. Y tenemos otras complicaciones menos frecuentes, pero importantes para mencionar. Una de ellas es la encefalomielitis diseminada aguda. Es frecuente que se dé en niños, pero se reportaron algunos casos de adultos con COVID-19 y se caracteriza por la encefalopatía y por el déficit neurológico multifocal. Es importante mencionarla porque tiene afectación principalmente en los ganglios basales, como lo vemos con la línea roja, y también puede tener hiperintensidades en la sustancia blanca. La mielitis transversa hace referencia a una inflamación en una sección de la médula espinal, se categoriza como una enfermedad autoinmune y es más común de que los pacientes con COVID-19 tuvieran una mielitis transversa. Se hacía como énfasis en que esta mielitis podía ser extensa y que estaba acompañada de dolor, parestesias, disfunción vesical y disfunción del intestino. El insomnio fue una de las alteraciones del sueño con más prevalencia durante el COVID-19 con pacientes que pues, lo estuviesen cursando y alcanzó una prevalencia del 12.3%. Y por último tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que está caracterizado por la inflamación de las extremidades con eritema, conjuntivitis e inflamación mucocutánea. Los pacientes decían o se concluyó que era una complicación posinfecciosa, es decir, que se daba después de la fase aguda del coronavirus y que podía estar acompañada de encefalopatía, debilidad generalizada y disfagia. La demencia de Creutzfeldt-Jakob también hacía referencia, pues esta es una demencia por priones, pero estaba relacionada con el COVID-19 en dos de los pacientes que se hizo un estudio pues de caso clínico y tenía alteraciones de la marcha, mioclonías, pérdida de las funciones cognitivas y un cambio en la conducta como tal. El parkinsonismo agudo también se vio relacionado a estas enfermedades de COVID-19 y estaba caracterizado por movimientos oculares anormales, una alteración en la marcha de tipo atáxica y un temblor postural o de reposo. La hipoventilación alveolar central se describía en los pacientes que estaban en las unidades de cuidado intensivo porque los pacientes antes de entrar a estas referían que no podían respirar, que no sabían cómo respirar. Entonces los estudios se llevaron y dijeron que el coronavirus podía invadir o podía hacer una neuroinvasión en el tallo cerebral donde se encuentran los centros de respiración y por eso los pacientes estaban con una frecuencia respiratoria normal, sin disnea, pero con una hipoxemia. Y por último, tenemos el síndrome anal inquieto, que se dio en un paciente de 77 años que era oriundo de Tokio. El paciente tuvo un cuadro de COVID-19, se recuperó y 2 semanas después empezó con una incomodidad
de no poder estar sentado. Él tenía que moverse, sus síntomas empeoraban con el reposo, mejoraban con el ejercicio y estos síntomas también empeoraban en el anochecer. Entonces el paciente empezó a tener un insomnio de conciliación y después de varios estudios lo asociaron a que podía ser una variante del síndrome de piernas inquietas porque tienen los mismos criterios clasificatorios y que la incomodidad de que el paciente tuviera 10 centímetros en su zona perianal y que tuviese que estar activamente, que no pudiera estar en reposo, lo hacía relacionado al síndrome de piernas inquietas. Y para concluir, entonces tenemos que la enfermedad de COVID-19 puede estar asociada con manifestaciones neurológicas, reportando peores desenlaces clínicos. Los pacientes hospitalizados tienen mayor porcentaje de riesgo, del 13 al 57%, y aumenta la probabilidad de muerte y consecuencias neurológicas permanentes en los pacientes. Las manifestaciones neurológicas tienen un perfil temporal de acuerdo a su aparición en el periodo de incubación. Pueden ser parainfecciosas o postinfecciosas. Parainfecciosas si ocurren en la fase aguda de la infección o postinfecciosas si lo hacen posteriormente. Los mecanismos de patogenia mediante los cuales el coronavirus ocasiona manifestaciones neurológicas no están completamente dilucidados. Sin embargo, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, necesarios para la entrada celular del SARS-CoV-2, están presentes en los oligodendrocitos, en los astrocitos y en múltiples tipos de neuronas, lo que sugiere que el sistema nervioso central es susceptible a la infección directa de SARS-CoV-2. Y la última es que el síndrome de Guillain-Barré fue la primera enfermedad neurológica autoinmune desencadenada por COVID-19, documentada con alta predominancia de reportes y múltiples manifestaciones sintomáticas. La bibliografía, muchas gracias por su atención y no olviden seguirnos en nuestro CEF de neurología. Muchas gracias, Dafne, por esa grandiosa intervención que realizaste, muy actualizada, muy reciente. Felicitaciones a ti y a Kate. Me parece que estuvo muy completa, se dijeron los puntos más claves y necesarios, estuvo muy bien. No vi ninguna pregunta en el chat, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda por aclarar. O algún comentario. Buenas noches. Buenas noches. Todo ha quedado muy claro. También les felicito porque fue una charla demasiado completa, muy clara y realmente no surgen dudas en el momento. Gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que se conectaron en nuestra primera charla. Esperamos que hayan disfrutado de esta actividad y que hayan aprendido algo nuevo y útil pues para su práctica profesional y académica. Todo el grupo CEF quiere agradecerles a todos ustedes por su interés y por la participación pues en este evento que es de los primeros que vamos a empezar a realizar de ahora en adelante y que pues se pudo hacer gracias al esfuerzo y la colaboración de todos, en especial de nuestras integrantes, la doctora Kate y Dafne, y pues por su excelente trabajo y por compartir con nosotros todos sus conocimientos sobre este tema tan importante. También quiero hacer énfasis en que esta charla ha sido grabada y que abrimos un canal de YouTube en donde pues ustedes podrán verla o reproducirla como un método a modo de estudio a futuro. En nuestro canal de YouTube, que ahí como lo ven, es CFC Neurología Fuchs, es como nos pueden encontrar. Entonces los invitamos a suscribirse a todos a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes sociales, donde les informaremos sobre nuestras próximas charlas y donde compartiremos y difundiremos distinta información sobre las neurociencias y el mundo de la neurología. También si tienen sugerencias, comentarios o preguntas, está nuestro correo electrónico cfcneurologia@gmail, en donde pues estaremos abiertos a cualquier comentario. Esperamos encontrarnos pronto en otra ocasión. Hasta entonces, muchas gracias y muchas gracias nuevamente para todos. Les deseamos lo mejor y un cordial saludo.